Estamos en la reserva en este momento. Estás en la reserva. Perfecto, Raquel. ¿Cómo te sientes, Raquel? Bien, estoy bien. Bien. ¿Algunos eventos que hayas podido visualizar o directamente la traemos a Liliana a la reserva? Sí, se le trae. Y Bien, a la vez ya vamos realizando todo lo... perfecto. Vamos a abrir un portal entonces, Raquel, y le invitamos a la parte física etera Liliana. Cuando llega, me dices y observas el campo magnético, la frecuencia, y cómo están los estados, la coloración de desde la cabeza hasta la planta de los pies. Tiene una coloración, no es ni transparente ni... Es como si un humo le rodeara hasta la mitad del cuerpo, sería hasta el ombligo. Humo hasta la mitad del ombligo, la envuelve ese humo. Sí, está envuelta en ese... eh, ni siquiera es humo, es como el polvo. Se levanta el polvo en la calle cuando hay tierra Ujú. y ese polvo es como que le rodea a la mitad de su cuerpo. Bien, Todo la envuelve y está ahí ese polvillo. bien. Ahora escanéale con Plirium, el humano luz genetista, cómo le daña esa energía la parte ósea, sistema nervioso, físico, y qué ocasiona, qué más ocasiona esa energía, de dónde viene todo eso. O tiene una forma, o sepáralo en una burbuja aparte que tome su forma, ¿qué es? Se encuentra en diferentes posiciones cuando tocamos eh, la- el polvillo y es una energía Ujú. y nos conduce a un tiempo atrás donde las casas son bastante modernas y muy, muy bonitas y extrañas porque nosotros no tenemos ese tipo de estructura en este lugar y en esta época. ¿Es en el holograma, Raquel? No, es en la dimensión 1, la primera dimensión. Perfecto, Raquel. Ahora sí, estamos justo esa misma energía en la dimensión uno en la primera creación, ¿no? Sí, hay mucha arena, es como un desierto. Ajá. ¿Por qué dices que las casas son diferentes? ¿Qué estructuras, qué materiales son? ¿Qué es Liliana en esta línea de inicio de ella? ¿Cómo fue esta creación? Es un reptil hembra. Ah, es una reptilena. Tiene unos animalitos a cargo de ella. Ajá. Animalitos que van realizando en el laboratorio. Descríbela cómo es, como una reptil.
¿Cuánto mide? ¿Qué color es? ¿Qué habilidades tiene? Sí, ¿Qué le han creado? Ujú. mide 2,5 metros. Dos Y puntos. como una reptil hembra no tiene muy pronunciado lo que es la mandíbula, es cortito, solo tiene como la boca muy ancha. No tiene oreja, tiene como un orificio nada más. Ajá. Tiene escama. Tiene El, escama. el color es entre un verde y amarillo. La nariz tampoco no es una nariz, sino también son como orificios nada más. El, el ojo tiene grande, muy grande. Y la estructura física es igual que una mujer. Eh, tiene, tiene senos y tiene lo que es su zona sexual. Tiene una vestimenta como si fueran, como usaban antes los egipcios. Ajá. Es similar a una pequeña túnica, donde tiene unos cinturones y tiene varios componentes que le rodea, que son como joyas. Bien. Perfecto. ¿Y cómo se llama, Raquel? Najinjusa. Najinjusa. Najin Husa. Sí, Najin Husa. Perfecto. Najin Husa. sí. Y está en el laboratorio. Ajá. Es como una bióloga científica. ¿Qué es su tarea? No, es una astróloga. Ah, una astróloga. Tiene que estudiarlos y observar las mediciones que se realiza día tras día con los movimientos del planeta. ¿Y Cada cuánto es? planeta Sí, Raquel. que, cada planeta que tiene un movimiento y va realizando esos movimientos, pues ella tiene que estudiar. Y observo que tiene una paz y una tranquilidad en ella. Todo lo que va realizando, ella se siente tranquila. No hay ninguna persecución en este lugar y es lo que yo observo en ella. Es muy agradable el lugar. ¿Y cuánto es su gen luz que le han colocado, Raquel? No tiene gen luz, solo está el etérico conectado con ella, no tiene su gen Ah, luz. no hay gen luz en esta creación. No. Mm, Por eso te digo, tiene una neutralidad que no pasa nada, es algo que es como si estuviera realizando cosas que realiza y tiene que cumplir nada más. ¿Y quién fue su creador, Raquel? ¿Viene con Anu? ¿Viene con Isurja? ¿Quiénes son los que le han creado esta raza? Son las creaciones de Enki, dice Enki. De Enki. Perfecto. De Enki. Enki es la creación de esta raza. ¿Y cómo se le catalogaría el nombre? ¿Son reptilianos ya desde acá? Sí, ella viene a ser una reptiliana en este lugar ahora. Eh, lo que están sacando de ella y aprovechan es la parte etérica de la sabiduría que tiene el etérico con el humano luz, que de una vez que pues son atrapados, son separados las dos energías potentes. Al Oh, separar el humano luz, la esencia del etérico, eh,
siente que algo le falta, pero no sabe qué. Entonces solo se dedica a realizar todo lo que tiene que hacer de lo que le va diciendo Enki, le dice padre. Quiere decir, Raquel, que ya en esta línea, desde esta línea fue atrapada en Mixleón. Utilizan sus capacidades arturiana etérea para propósitos de investigaciones, lo que está utilizando este cuerpo reptil, ¿no? Esta Sí, creación reptil, ¿no, Raquel? así es. Las estructuras de cada casa que son como, nosotros le llamamos acá casas de campo, pero una estructura más moderna de lo que debe ser un campo es, o a más eh, de futuro, como si fuera que estamos en un futuro donde las casas ya no son normales, son diferentes, tienen otro tipo de estructura, pero es muy bonita. Y al ingresar tienen todo equipos de elementos, maquinarias y mucha tecnología, demasiado. Demasiado, Raquel. ¿Algo más que te llame la atención aquí? Más allá de lo que tantas cosas que no se tiene acá fueron creación. Sí, me llama la atención de que es como que cada casa, cada estructura está muy alejado de uno de otro. Tiene un alejamiento bastante, digamos, como de tiempos. Y también lo que observamos es de este planeta a otros planetas. Y se logra observar cuando es estrellas que conectan como si fueran satélites, pero no son satélites. No tienes satélite todavía en este lugar. Ujú. Raquel, pregúntale a tu mano Luz el preciso instante que ha creado Enki a Liliana, que sería esta primera creación reptil llamada Najin-Usa. ¿Qué propósito fue? Líneas futuras y líneas hasta donde estamos. Es más, nuestro calendario de estructuras ya lo han desarrollado, ya saben que te vas y que te quedas. Esa es la manipulación de la reencarnación. ¿Qué fue el propósito para esto? ¿O es una prueba que ha empezado a hacer Enki? ¿O hay algo específico en el humano luz de Liliana? Sí, por supuesto, son científicos y creadores de planetas. Por supuesto que es alguien muy especial, su humano luz. La energía que tienes es algo extraordinario y siempre será ella ubicada de esa manera y por esa razón que es siempre atacada y va a ser. Eh, no solamente ella está en este lugar, yo observo que son muchos, no es uno solo, no Claro. es solo Liliana. Eh, Al salir del laboratorio donde ella se encuentra y al dirigirse al padre, porque le dice padre, le dice a Enki, es un reptil en diferentes colores, tiene, no es entre un verde, amarillo, azul y blanco, Enki. Y su estructura física es humanoide, pero es más corpulento como reptil y no Mm. como ser humano, como es Liliana ya en su creación más. eh, es como si han utilizado, sí, han utilizado genética Anunnaki, que tiene en su ADN el historial de su, digamos, conciencia y informaciones. Entonces, Anunnaki, Anunnaki, Anunnaki hablas de la estructura de Liliana. sí, por eso Ya, es que tiene más esa estructura como mujer. perfecto. ¿Algo más, Raquel?
que parece desierto todo el lugar. Hay vegetaciones, pero en muy pocos, digamos, espacios. Y no se observa cómo es el planeta Tierra, es diferente. Es como si fuera que estás en otro planeta y de ese mismo planeta se observa los otros planetas. En realidad se ve bastante bonito desde este lugar. En ese grupo está su grupo familiar, sus hijos, la pareja o expareja, papá de los muchachos. No, en este no está, ella está sola, no está en ese grupo. Ah, está sola. Bien. Haz cambio con Najin Husa, Raquel. Sabemos que es una holografía, vamos a preguntarle cosas y le voy a dar pase a Liliana para que pregunte esa fuerte sensación de regresar a esta línea de su creación. ¿Ah? Sí. Tengo un conteo de 3 a 1. Raquel, haces cambio. 3, 2, 1. Najin Husa, ¿me escuchas, cierto? Sí, te escucho. ¿Dónde estás? ¿Quién Bueno, eres? me pongo al frente de ti y me puedes visualizar tal como soy. Quiero que me digas tu reacción, si te asustas, ves algo diferente. No, 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 no me puedo asustar, no. Requieres de una energía que me tenga que espantar. No tengo esa sensación ni conexión a lo que estás diciendo. Bien, Te observo, es resplandeciente tu iluminación, tu cuerpo expide mucha luz. ¿Quién eres y qué deseas? yo vengo de una línea muy hacia adelante. Estoy observándote el inicio de tu creación. Te han creado con el propósito de estudios y estudios de las constelaciones. Esa es tu tarea, ¿no? Sí. ¿Por qué están lejos las viviendas de ustedes de una distancia a otra? ¿Cuál es el motivo? ¿Sabes eso? Mm, Porque, sí, por supuesto, tenemos los laboratorios subterráneos que realiza la divisoria de terrenos de uno a otro. Los laboratorios son subterráneos y no pueden ingresar otros por la parte superior, tierra. bien, excelente. Me estás viendo perfectamente mi estructura física de 1,74 m. Sí. Tú tienes 2,5, mucho más grande. Tu estructura es distinta a la mía. Tu creador, Enki, que la haces llamar padre, pues nosotros, porque ya te voy a mostrar otras cosas, también fuimos creados por él, pero yo vengo de una línea futura. Estructura física, un ser humano como Enki ha logrado esas tantas y tantas creaciones que nosotros conocemos. Sí, son creaciones evolutivas. Han evolucionado en diferentes creaciones y composiciones de prueba. Comprendo lo que dices. Bien, Es una evolución futura. perfecto. Sí, ¿qué Tú necesitas? sientes que te falta algo para ti, ¿no? Sientes alguna conexión que sé que percibes, ¿no? Algo falta en tu interior. Sí, siento de repente algunas energías que me llega, pero no comprendo de dónde es. Es la misma energía estructural que tenemos en la parte física. Al estar creado con energía, pues siempre lograremos
comunicarnos telepáticamente con otros seres de otras dimensiones y de otros planetas. Bien. Ahora ves a mi lado a Liliana. Sí, siento mucha atracción hacia ella. Bien. No sé qué es, pero siento mucha atracción. ¿Qué, qué necesitan? Liliana, eres tú misma, pero una evolución tan hacia adelante futura. Sí, te comprendo, te comprendo. Ahora Ahora observa, entiendo el porqué, eh, la atracción que tengo bien. a unificarme a ella. Ahora observa la parte brillo, como tú lo llamas, la potencia energética, el humano luz. ¿Sabes quién es humano luz? No les han comentado esto, ¿no? No, no tenemos esa información. Bien, ahora mira mi humano luz Algazar y el humano luz de ti misma. Siento un dolor en el pecho. Tranquila. No buscamos distorsionar, simplemente el conozcas de tu propia creación y lo que tu parte física le ha llamado esta información al regresar a esta línea espacio-tiempo tan y tan ancestral. Sí, el dolor es bastante molesto. Es como si estuviera sufriendo mi físico evolutivo está sufriendo. Está sufriendo por molestias y un montón de eventos, daños en la parte física. Eso es lo que sucede, ¿ah? Sí, tiene muchos ataques energéticos. Perfecto. Bien. Te voy a llevar a otro espacio. ¿Estás de acuerdo? Sí, Bien. Vamos a la reserva. Ahora estamos en este espacio. Estamos en el 3D ahora. sí, me han envuelto en una energía de luz para que no me ocurra nada, dicen, y me Perfecto. envuelven esa energía. Bien. Ahora describe lo que observas. Hay muchos igual que tú, igual que mi evolución. Se encuentran muchos en este lugar. Es muy agradable. Y acá se encuentra también lo que yo he creado en un momento de unas pequeñas partículas de átomo. Ustedes le llaman eh, pájaros y después ovejita. Fuiste tú quien ha creado estas especies que lo tenemos actualmente hasta ahora, los pájaros, aves. Sí, solo que no le ha gustado porque decía que era molesto, molesto en el sentido de que no proporciona eh, una labor para mi padre. Pues actualmente vivimos con esta hermosa especie que ha dejado creando. Muchos lo tenemos en casa, muchos están libres en el espacio y mira una pantalla, mira cómo vuelan. Sí, yo de igual manera le he tenido enjaulado y lo estaba inspeccionando y observando su evolución también, cómo iban creciendo. Pero algo le faltaba que no terminaban de comprender, solo es como si estuvieran mm, sin vida, pero a la vez tenían vida y no le observaban como estar fuera de este lugar.
estar en órbita, flotando. Rotan, perfecto. Voy a darte pase con tu futura evolución, que es Liliana, y vamos a escucharla. ¿Qué es lo que te quiere preguntar? Sí, por ¿De supuesto, acuerdo? escucho, sí. Liliana, adelante. Hablas con tu primera creación, que ya estamos viendo qué es. Tiene una paz, una tranquilidad. Hay cosas pues que no se ha informado a estas creaciones. Adelante, Liliana. ¿Qué es lo que te llama muy fuerte la atención? ¿Qué es lo que hay que hacer? Estás pues con tu propia creación científica. Qué bonita información de dónde salieron las aves. Acá estás, que los has creado en este 3D que vivimos. Sí, Adelante, Liliana. Te escucha Nanjin Husa, que es llamada en esta línea de primera creación. Nanjin Husa. Sí, hola. hola. Mm, Quiero, un gusto saludarte. Mi evolución futura. Es tan agradable saber que hemos evolucionado. No nos hemos quedado y desaparecido y desvanecido de este lugar. Te escucho. ¿Qué necesitas en que te ayude? eh, ¿cuál es mi relación con los arturianos? Mm, Tienes en la otra contraparte partículas de diferentes, son partículas en diminutas, de diferentes, etérico, no solamente eh, pleyadiano, arturiano, Ujú. eh, felino. O sea que hay varias composiciones como arturiana, que es tu parte física. Sí, que necesitas. Tienes muchas esporas en uno solo que te han creado el etérico de una espora de una flor. El etérico ha sido creado de esa manera, con diferentes tipos de espora floral, dice. O sea que necesitas, hablamos de una octava dimensión, ¿no? Sí, Ya te saludó una ave, ¿escuchaste? sí, lo escucho. ¿Qué es lo que te dijo? Es mis saludos para ti también. Eso es Me eso. siento feliz al conectarme nuevamente con ello. Han evolucionado, tienen físicos pequeños. Eso es un espacio de Raquel, Liliana, esa ave, no es aquí, es de la de Raquel. Tanta felicidad sentir. eh, Conecto con mi futuro y siento que mi corazón va conectándose con ello. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta emoción que estoy sintiendo? Bien, ¿te agrada? Sí, me agrada, pero a la vez me angustia. Bien. Ahora se va a acercar Mix León, que es una explosión de composiciones etéreo humano luz tan gigante. Empieza a retirarte esa energía, a pesar que eres una holografía, lo desintegra y va trabajando con tu parte física, haciendo lo que vas a visualizar: cambios biomoleculares, reestructuraciones, eliminaciones de
programaciones desde el cerebro hasta la planta de los pies, activando los puntos lumínicos, que es una estructura tan importante en esta creación física. Nos dices cómo va sucediendo esto, tanto para ti como para tu parte futura creación liliana. Sí, estamos en diferente tiempo y espacio, donde ese tiempo y espacio se unifican en uno solo, realizando las composiciones y creaciones. En mi parte física futura está sufriendo mucho ataques energéticos, le están eliminando sus células, creado en este lugar holográfico, conectarse con el sistema y cambiar sus biomoleculares en programaciones. Ujú. Y se va realizando los cambios. Ahora entiendo por qué tanta mm, larga existencia de mi padre. La conexión del es un gas que renueva la síntesis de las moléculas. Que es extraído de las creaciones que vas viendo, llamado reencarnaciones a nivel, no hablo 3D, trillones de planetas, ¿no? Sí, sí. Ahora comprendo el porqué que se alejaba del hogar y regresaba renovado, como mucho más joven. Y siempre le he preguntado qué has realizado para renovar tus células. Y siempre me ha dicho que regresaba a un baño de renovación, que se bañaba en ese lugar. Bien. ¿Qué va sucediendo en el cuerpo físico tuyo mismo, Liliana? ¿Cómo suceden tus cambios? ¿Hay científicos también a tu lado? ¿Hay médicos? ¿Hay Sí, genetistas? se le realiza la extracción de cada microorganismo, bacterias que conectan uno con otro. Ujú. Son conectores telepáticos que saben sus composiciones y sus lugares ubicados en cada núcleos de moléculas, y que va realizando y formando la cadena de ADN. Está muy dañado eh, con el ataque de energía en el cuerpo. ¿Cómo puede ser así tan dañado y sigue vivo? No tendría que ya estar vivo con todo este ataque que tiene. También observo una gran diferencia que tiene de lo que yo no tengo. Tiene en su cadena de ADN una de las moléculas es muy potente, la luz que tú también tienes, un resplandeciente que realiza las conexiones con los otros las otras moléculas. ¿Quieres, Es, quieres darnos a entender que las 12 hebras de nuestro ADN, al estar conectados con nuestros humanos luz, hay una hebra más, una 13 hebra, 14 hebra, mm, 13. 13 hebras? O sea, se complementa una hebra más que ni siquiera los científicos pueden observar en un estudio que nos hagan. No lo van a ver, esa hebra 13. No, sí lo observan, pero no lo dicen.
Y si lo dicen, lo silencian, dice. Bien, perfecto. Tienen una 14, una, una molécula más. Es el experimento de crear como nosotros en un cuerpo que tenga luminiscencia O sea que y tú, no resiste, se deforma el cuerpo, se deforma como todo atrofiado. o sea que tenemos 13 hebras nosotros, Liliana, quien te habla, o una en el ADN. Sí, correcto. 13 hebras, perfecto. Cuando está lista tu parte futura, Liliana, me dices. Sí, necesita baño de repotencializaciones en minerales. ¿Baños de sal marina que conocemos acá o qué tipo de baños? Sí, diferentes tipos de composiciones de minerales para que renueve todas sus moléculas en una nueva reparaciones que realizan. En, en cada célula tienen eh, más de 20 microbacterias que realizan el, la renovación de las células. Bien, Necesita minerales, muchos minerales con explosiones de antioxidante. para revertir esta envejecimiento y destrucción celular, ¿no? Sí, correcto. No tanto el envejecimiento celular, no, para recuperar las células muertas que tiene en el cuerpo físico humano. Tiene muchas células muertas en los pulmones, en, en la zona cerebral, en lo que es la renovación de cada célula se encuentra en, en la médula espinal, célula madre, y ahí necesita la repotencialización para que esos conectores logren llegar en cada punto del cuerpo físico, en cada punta de, sería físico, a renovar cada células en molécula. Los protones se encuentran muchos apagados y, y calcificados. Los, Calcificado. los pulmones muy dañados. Es zona bucal. Hay más parásito que de lo que corresponde al cuerpo físico. Muy bien. ¿Quieres preguntarle algo, Liliana, a tu cuerpo físico? Ojos, oídos, ¿cómo se repara esas molestias de tu boca, de esa molestia debajo de tu seno que siempre sientes esa Son empujo? células que el mismo sistema lo va eh, aniquilando, lo va durmiendo. Al no tener la potencialidad de defenderse, pues él logra ir matando poco a poco la misma energía del holograma. Es Muy bien, diferente su mundo, su sector, su espacio que el mío donde ustedes se encuentran. Hay mucha toxicidad de materias, metales, muchos metales pesados en todo, hasta el respirar es muy pesado. bien, perfecto. Se encuentra alojado todo lo que es en la zona.
un páncreas, Ujú. hígado y páncreas. Cuando está lista, me dices. Listo. Bien. Como ser humano, tu parte física y evolución, ahora llama a sus hijos. Cuando llegan, me dices. Sí, Llega el papá de los jóvenes. Llega también. la pareja del padre. Ay, que ¿Qué sucede allí? tiene una sombra negativa detrás ¿De quién? de ella porque dice trabaja con ella y me está diciendo no te metas. Hablas de la pareja del padre de los jóvenes. Sí, Bien. Y tú dile a esa sombra, ¿no sabes que soy una primera estructura con una capacidad mayor que tú para decirte que no te metas con esa oscuridad? ¿Qué te contesta esa entidad? ella dice que también ha sido creado por mis más ancestros, dice. Los Ya ancestro. ancestros, pero realmente ya para una desequilibrio, que hay un contacto físico contra estas entidades, pues ahí hay un doble daño al ser humano. Que ingrese una cápsula a esa sombra. Sí, lo has paralizado y lo has ingresado adentro de una cápsula. Se llama queja la sombra. A la queja es la sombra y nos va a explicar en una pantalla lo que está haciendo de brujerías, cuál es su finalidad. Dormir a la pareja, expulsarle a la hija de tu parte física, se bloquean todos prácticamente, como Sí, conecta, dice, con inframundo y hay muchos otros tipos de energía igual, pero es diferente. La estructura física, tienes las garras muy pronunciadas y como si arrastrara ya las garras también de los pies, se dice, y tiene protuberancia muy pronunciada en la espalda. Son monstruos, dice tú, bien. etérico, tú dices, es un monstruo. Bien, ahora vamos con tu parte luz, Miss León, Algazar, Amatistar. Simplemente levantamos las manos y lo eliminamos a esa entidad, cayendo lo que estaba haciendo a la parte física Jacqueline. Cae toda esa manipulación, se destruye. Y holográficamente va a sentir Jacqueline lo que vive haciendo. La bloqueada queda hecha. Se libera de esos campos negativos para los hijos de Liliana y para tu propia parte física, porque se mezcla esa contaminación negativa y los bloquea. Pues eso es lo que hace la entidad. Se alimenta de ese evento la entidad. Cuando está destruido, me dices. Sí, lo separan de este lugar, lo sacan de este espacio donde no corresponde. Es como si le colocaran unas barreras delante de ella hacia esta familia. Muy Eh, bien, mi familia, dice, mi familia. correcto. Vamos con Erika. Vas a observarle, me vas transmitiendo, porque te va transmitiendo tu propia energía, Miss León, otro científico que están a tu lado. ¿Qué sucede con la joven, tu hija? Porque es tu creación futura ya prácticamente, tanto como el joven que está al lado, que viene a ser también tu hijo. Eliminaciones de programaciones, lo vas a hacer tú misma con tu mano luz.
la desactivación y el evento hacia adelante, eliminación de toxicidades, reprogramaciones, elevación de esa alta vibración, abriendo proyectos y caminos. Tiene que tener la estabilidad estos jóvenes a avanzar en su despertar de conciencia. ¿Cómo suceden estos cambios? Para el padre también. Sí, se realiza el mismo que se ha realizado con mi cuerpo físico. Se encuentra sobre una plataforma. La plataforma unifica a cada uno de ellos y la misma plataforma va transformando todo su cuerpo estructural, físico humano. Tienen muy dañado el cuerpo físico en este lugar. Dicen que lo hacen a propósito para que ustedes caduquen más rápido de lo normal. La vida de ustedes realmente es muy corta y son Correcto. muy pequeños, son estructuralmente son diminutos. Perfecto. Es verdad eso. Estamos creados para vivir menos tiempo. Y observamos que dice tú, tanto tu esencia y tu se encuentra al lado, donde me encuentro hablando. Dice la buena conexión que tienen que tener y renovar nuevamente cada célula es tener la certeza de que cada ser humano está creado para un fin en este lugar, en este holograma. El propósito es la renovación de células de por sí. Si lo quieren seguir viviendo, pues tienen que aprender a la estructuración de renovación energética, neutralizando lo que es el ataque del mismo holograma, todo lo que tienen en sistema, pues no someterse al sistema. De igual manera, tienen una caducidad y lograrán desencarnar, dice. Y es muy fuerte La contaminación que sientes. sí, dice que alejarse mucho de la irradiación que se siente. Son como lámparas que están permanentemente prendidas. Bien, Utilizar más la luz natural. perfecto. ¿Están listos los cuerpos físicos? Y de ahí se renuevan todo lo que son las microbacterias que necesita el cuerpo físico humano. Bien, Sí, listo. perfecto. La parte luz de este grupo de familia no estaban integrados, ¿no? ¿O sí estaban integrados? Son conexiones que tienen, no tiene integración. Conexiones. Bien, ahora que se integren de los hijos, Erika, el padre, ¿por dónde ingresaron? Todos. Se hace una pequeña esfera y introduce en su cuerpo Perfecto. y se aloja en este lugar. En el corazón. Yo observo que le rodea todo ese campo magnético de potencialidad extrema. Bien, ahora va a suceder lo mismo contigo. Empieza a integrarse tu parte etérea y la parte que has sentido que no sabes qué es tu conexión energética, tu mano luz, Mix León, y te integras en una sola energía con Liliana. Sí, de una vez que se
nos unificamos todos, se transforma mi cuerpo. Ya no soy el mismo. Correcto. No tengo escamas. No, mi cuerpo, mi célula se ha transformado. Tengo la piel lisa. Ujú. Y llevas toda esta gran información en tu actual parte física a seguir la evolución del cuerpo físico etéreo con tu mano luz. Sí, Cuando estás lista me dices. sí, está listo. Bien, ahora vamos a ir. Sorprendente observar, observar, observar. Es sorprendente, ¿no? Sí. Bien. Vamos a las viviendas de todo el grupo familiar. Hago un conteo de 3 a 1 y empezamos a paralizar y a destruir lo que no tiene que estar allí, bloqueando eventos que no tienen que suceder, repotencializando. Vas a observar tu propia energía con los demás humanos nulo que se va realizando. 3, 2, 1. Cierre y eliminación de portales, vórtices, naves. Se empieza esa destrucción completa. Sí, listo. ¿Listo? Hemos culminado, sí. Perfecto. Ahora vas a hacer cambio con tu parte conexión, tu mano luz mix león. Te quedas conmigo visualizando, te tomo de las manos y vamos a seguir haciendo otros eventos, ¿de acuerdo? Sí. 3, 2, 1. Hermana Mix León, bienvenida. Hermano Algazara, gracias. Buenos días, hermana Mix León. Buenos días. Qué impresionante realmente regresar a una estructura de creación inicio. Y cuánta información, por más que queda holográfica, desconoce estas creaciones de nosotros mismos, ¿no? Y donde se logra esta conexión y se borra toda esa información a medias que queda de estas creaciones, pues si nos va de alguna manera deteniendo a nosotros también, ¿no? Así es. Pero Bien, hasta ahora, estructuralmente renovado. renovado, correcto. Hermana Mix León, hay eventos a seguir haciendo. Conéctate con los humanos tú de la tercera, quinta, octava. Siempre manifiesto octava. Tu propia creación etérea, física, humano luz, octava también. Hay partículas de los etéreos humanos luz de la octava, la raza trenecitas. Sí, tenemos partículas y todos tienen partículas de uno y otro. ¿Mm? Todos somos uno y uno es el todo. Tienen que comprender que la esencia luz viene de una sola fuente y esa fuente pues conecta siempre todo lo que sale de ese el lugar, pues conectará siempre. Todos juntos conectamos. Muy bien. Otros grupos van a la cuarta eliminación de estas entidades. Hoy es una eliminación contundente y les solicito a los grupos de los humanos luz quinúa, que llegue el humano luz quinúa con su gran ejército. Paralización de todas las cuartas, paralización de la tercera, segunda, cuarta dimensión. Adelante, hermana luz. Sí, son el rayo de luz que se logra eliminar en diferentes puntos. Se renueva nuevamente ese espacio y se elimina, se elimina, se elimina.
Se termina de eliminar. En algunos espacios, lugares se rescatan hermanos luz e inframundo muy conectado con los seres humanos. Los famosos pactos, sextas, masones, etcétera. Religiones, mucha Religión. religión. Ujú. Se alejan de una religión y se someten a otra religión. Listo, han terminado y hemos terminado de limpiar todo mi espacio. El espacio de mi humano donde se encuentra su vivienda. Muy bien. Pasaron los humanos luz rescatados a la quinta también, ¿no? Sí, se realiza a la velocidad de la luz. Ujú. Estamos listos, hermano. Bien. Todos los humanos luz que nos han asistido van regresando a sus espacios, gracias a cada uno. Ahora te doy pase con tu parte física, hermana Miss León, para lo que le vas a transmitir esta tranquilidad de eventos apocalípticos, de nuestra vida día a día. Adelante, Liliana, estás con tu mano luz. Miss León. Sí, te escucho, mi corazón. Saludos para ti. Hola, mi corazón. Hola, mi corazón. Te escucho. Hay una interferencia. Sí, lo han tocado antes de que... Y recién está llegando, porque tenían que haber cortado nuestra comunicación. Y lo han hecho aquí conmigo primero, ¿no, hermana Luz? Sí, no, primero en este lugar donde estoy hablando, Ah, en la después Raquel. con el tuyo, después ahora con en mi parte física. Ese fue la sombra de esta entidad que está manejando con brujerías. No, es el mismo sistema que realiza el control, El que control. están las otras entidades que fueron también creados en ese tiempo y espacio en mi cuerpo físico. Perfecto. Bien. Adelante, Liliana. Ahora sí te escuchamos bien, te escucha tu mano luz. Quiero saber si puedes eh, saldar todas las deudas kármicas pendientes que tiene Jacqueline con Marcelo. Sí, se puede realizar. Hazlo. Y Sí, se le libera a ambos de uno, de otro, de uno, de otro, de uno, de diferentes lugares, tiempo y espacio, escritura, conexiones, atadura. bien. Y sanar su niño interno de Marcelo. Sí, de ambos. Ambos, el ser humano no tiene la culpa de lo que realiza. Lo realiza porque se está programado de esa manera. Vamos realizando la limpieza y el, el orden de su programación. Para que sea un poco más demostrativo. Listo. Todo limpio, la familia renovada. Igual el que se encuentra con nosotros. Estamos listos. ¿Qué más necesitas? Aunque sea para otra sesión,
Yo quiero saber quién me marca todo el cuerpo. Ese es el mismo, la misma energía del holograma que conecta con tus células muertas y va llenándote de diferentes tipos de tensión de ADN, provocándote los hematomas físicos. No tienes una buena irradiación de circulación de sangre, obturaciones por falta de oxigenación, ejercicio. Si no puedes salir a caminar, pues eso lo realiza y sin tener que hacer, conectas 15 minutos, vas de la habitación así, realizando sin parar. Rodea, camina, camina, camina. Te sientas y levantas los pies y haces ejercicio de los pies. Y como también no sin levantarte del lugar, apoyando los pies en el piso y solo levantando el talón. Realizarás ese primero 10 y después 12, después 15 y así irás subiendo hasta que sienta que el cambio llega a la irradiación de nuestra zona cerebral y donde baja la médula espinal el cambio que necesitamos. Bueno, muy bien. Estamos siempre juntos. Solo dime y yo siempre te estoy comunicando lo que necesitas. Realizarás ese por muchos tiempos hasta que sientas el cambio en tu cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico todavía tiene la capacidad de muchos, muchos años más, pero recuperemos nuestras células para cuando tengamos que irnos de acá, pues no tengas que sufrir en dolor físico. Las células cuando se van muriendo causa dolor. Dolor físico. Sí. Perfecto. Entonces todo lo que estoy tomando no me sirvió para nada. Sí, por supuesto que te sirve. Está deteniendo todo lo que es más a lo que corresponde. Necesitas todavía mucho más de lo que estás tomando, pero es un comienzo de lo que estás ingiriendo. Lo que es la oxigenación es vitamina C, mucha vitamina C. Y lo que vas ingiriendo pues es una ayuda a que no te dé un colapso de soltura de la aorta. Perfecto. Bien, ¿algo más, Liliana? No, nada más, gracias. Bien, gracias, hermana Miss León, Sí, porque tu gracias. parte física ha escuchado toda una creación realmente y cómo nos vienen llevando las capacidades que tenemos todavía muy altas, gracias a ustedes, nuestra energía propia y nuestra parte de evolución etérea. Gracias también por lo que se hace en el holograma, tanta aflicción, tanta desesperación de millones de personas angustiados, mayores de edad, que no saben qué hacer. Desesperada la gente en todos los Hemos aspectos. cambiado todo el sistema, esas escrituras ya no tiene la potencialidad negativa para que se sumerja en cada ser humano, igual que en las guerras, el holocausto de diferentes tipos de ocasiones que quieren realizar. Vamos apagando y dándole a entender a la humanidad que todo es una manipulación. No se conecten, no se conecten, no crean y no sientan.
Perfecto. Gracias, hermana Miglio, y gracias por lo que se hace la repotenciación gigantesca para tu propia parte Gracias a física. ustedes por realizar siempre las conexiones que necesitamos nosotros con ustedes. Con mi parte física, tiene mucho sufrimiento físico, aunque ahora es cada vez menos, pero igual se siente el dolor que le causa muy de vez en cuando de la nada aparecen esos punzones y esos dolores muy fuertemente en el pecho, en cabeza, ojo. La mandíbula, la boca, etcétera. Sí, Bien, gracias, hermana Micleón. Hacemos cambio con Raquel. Te integras en tu parte física y nos despedimos de todo el grupo familiar. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? sí te escucho. Extraordinario, Raquel. Sin palabras, como siempre, viajar tan ancestralmente y visualizar tantos eventos y por algo es la conexión con Liliana, ¿no? Ir a esos puntos porque ya vas recibiendo siempre esa información, ¿no? Sí, he observado algo nuevo, un nuevo panorama de diferentes, digamos, de estructuras como también creaciones y, y las mismas especies que son. Correcto. Bien, Raquel. Vamos a despedirnos de Liliana con un fuerte abrazo para ella. Le transmitimos nuestra tranquilidad, seguridad, algazar, amatistar. Como los demás humanos también nos despedimos, cerramos la reserva, los portales de luz. Se integra tu mano luz, como el mío. Tengo un conteo de 5, nos regresamos, Raquel. 5, sientes tu cuerpo. 4, va regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo, mueve tu brazo, siente más tus piernas, regresas. 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Ahí está regresando Raquel de esta tremenda